En Vida Dura, un joven crece viendo el terrible ejemplo de su padre y termina peor que su progenitor. También, un hombre alcohólico convierte a su hogar en un verdadero infierno. Hoy, en Vida Dura. Hola, apreciados amigos de Vida Dura. Les saluda Omar Morillo. Me emociona y me llena de expectativas este momento, porque al presentar nuestro programa, vidas van a ser impactadas y transformadas. Muchos son los que nos llaman y escriben de diferentes países diciendo cómo sus vidas han cambiado, de manera que hoy esperamos también suceda lo mismo. El ejemplo que reciben los jóvenes dentro de su hogar afectará enormemente sus vidas, para bien o para mal. Harold Benavides de Costa Rica recibió un ejemplo de su padre que lo condujo a su propia destrucción. Veamos. Harold Benavides en Costa Rica era experto en convertir periódicos viejos en cometas. Podía volarlos por horas. Hubiese querido tener la misma destreza para hacer que el viento se llevara también su angustia. Las burlas de mis compañeros o incluso amigos, ¿verdad? A veces se tornaban un poco ofensivas, ¿verdad? Se me venían todos, mira, ahí está, ese es el hijo del marihuano, papá de Harold fuma marihuana, empezaban a burlarse de mí, ¿verdad? Mi papá tenía un trabajo de talabartería, pero también aparte de eso, él vendía marihuana y algún tipo de droga, ¿verdad? Pero cuando el viento cesaba, Harold tenía que volver a su casa a enfrentar el temor de que el secreto a voces del vecindario llegara a oídos de alguien más. Y así fue. Recuerdo que un día yo estaba en mi cuarto, oí el escándalo, ¿verdad? Salí corriendo y logré ver a mi papá donde lo estaban deteniendo los policías, habían roto los portones. Yo me sentía humillado con solo el hecho de salir de mi casa. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué estarán diciendo? Su padre se las ingeniaba para salir bien librado de los procesos judiciales en su contra. En el caso de Harold, tanto era su afán por alejarse de la casa que llegó a cambiar el aula por la escuela de la calle, con maestros y lecciones muy diferentes. Pero conforme empecé a crecer, empecé a experimentar con otras gentes, otras amistades que venían de otro barrio, qué sé yo, pero algunos de ellos ya tomaban alcohol, fumaban cigarros, incluso algunos usaban drogas. Me conocían a mí y se habían acercado a mí porque conocían a mi papá. Eso me hizo sentir como más importante en el grupo, ¿verdad? Hasta que un día sus amigos le pidieron un favor muy particular. Mira, Harold, usted puede ir donde su papá y traerme un poco de droga. Fui y mi papá me la dio. Yo le dije, es que es para un chavalo que está allá afuera, que me dijo que le hiciera la vuelta ahí. Y él me dio para que yo la llevara, ¿verdad? Yo salí, fui donde mi amigo a la esquina, le entregué lo que él me había pedido. Él empezó a fumar y me dijo, tome, pégese un bombazo para que pruebes. Me hacía olvidar un poco los problemas, me hacía por lo menos desconectarme un poco del ambiente de mi casa. Pronto enfrentó la que sería la primera muestra del poder destructivo de la droga. Yo no creía que mi mamá se fuera a separar de mi papá, nunca. O sea, yo no creía que fuera a pasar eso en mi vida. Mi mamá se fue muy largo, mi papá vivía ahí, la casa se convirtió en un lugar horrible. Ya yo no podía ir a mi casa. Y era apenas el comienzo. Ni siquiera el distribuidor sabía dónde iba a parar su mercancía. Gracias a sus amigos, Harold aprendió todo lo necesario para sobrevivir en la calle. Si no consumía, me sentía bastante triste, pasaba solo durmiendo. Siempre vivía pensando en mi familia, ¿verdad? Siempre vivía pensando en mi papá, en mi mamá, dónde estarán. Así pasaron 10 años. Harold se convirtió en uno más de los adictos al crack que malviven en las ruinas de las casas abandonadas de la ciudad, pero la droga lo transformó en algo más. Llegué a un momento de que me di cuenta de que me había convertido en una persona igual que mi papá. Y yo le había prometido a mi mamá no ser así. Y todo eso me hacía sentir totalmente solo. Cuando
Yo logré ver a mi mamá la vez que ella empezó a buscarme ahí entre una alcantarilla que vivía ahí como un animal, ¿verdad? Metido ahí. Y ella, venga, vámonos, vámonos para la casa, salga de ahí. Y ella llorando. Mano, yo sentía una cosa tan fea, ¿verdad? Porque lo que me mataba era la vergüenza. No era otra cosa, sino que la vergüenza de darle la cara a ella, de sentir de que yo no había cumplido con la promesa que yo le había hecho. Harold no duró mucho en casa de su mamá. En la calle, un gran peligro lo esperaba. Y empecé a sentir que alguien me estaba quitando el maletín que yo andaba, la bolsa, que la tenía de almohada. Y yo empecé a sentir algo. Me logró despertar y logró ver una gente. Yo en medio del sueño, ¿verdad? Porque estaba más dormido que otra cosa. Y se me logran venir encima. Yo trato de defenderme, pero me golpearon bastante, ¿verdad? Se me llevaron el maletín, lo que tenía como para sobrevivir. Me golpearon bastante fuerte me golpearon. Que incluso uno de esos golpes fue con una piedra que me dio en un costado aquí por mi pecho, a un costado. Yo sentía que se me rompía todo por dentro. Yo sentía que me estaban como sacando las entrañas. Harold logró irse de aquella zona, pero no llegó muy lejos. Durante 3 días aguantó el dolor del golpe y la ansiedad de no poder conseguir droga, pero lo peor fue el hambre. Yo decía, yo sé que allá llega una gente, se llaman Los Ángeles de la Noche, que llegan a repartir comida. Voy a ir. Estas imágenes fueron captadas el día en que Harold llegó a pedir ayuda. Y ahí mismo me llevaron donde un doctor que estaba ahí con ellos. El doctor me atendió, me pusieron una inyección, que esa inyección, bueno, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, porque se me quitaron todos los dolores que tenía. Primero porque tenía mucha hambre, pude comer bastante y me pude satisfacer. Me corté el pelo, me dieron ropa limpia. O sea, me sentía diferente y empecé a sentirme como importante. Empecé a sentir de que había alguien que se interesaba por mí. Me interné porque yo dije, voy a intentarlo, ¿verdad? Ya lo había intentado otras ocasiones, pero en esta ocasión, no sé, sentía algo diferente, ¿verdad? Yo decía, no, yo sé que yo puedo ser diferente. No sé, algo había dentro de mí que me decía, yo puedo ser diferente. Aunque Harold llegó a aquel lugar con las manos vacías, cargaba el peso de una profunda desesperanza. Allí escuchó que había descanso para su espíritu. Yo escuché que Jesucristo es la persona, ¿verdad? Que puede unir nuevamente los lazos de familia, que puede llenar ese vacío de soledad, que puede llegar a darte todo lo mejor, todos tus sueños, todos tus anhelos, todo lo que tú siempre has querido. Eso fue lo que yo recuerdo que en ese momento se estuvo hablando de Jesucristo, ¿verdad? Yo le pedí a Jesucristo que si Él de verdad existía, que yo quería tener una familia, que quería tener un trabajo, que quería ser una persona normal, que quería lograr alcanzar muchos de mis sueños y mis metas. Harold comenzó a emplear su tiempo en trabajar. Aprendió carpintería y soldadura y descubrió que tenía más talentos de los que pensaba. Empecé a conocer gente diferente, empecé a tener un estilo diferente de vida. Ya no me reunía con la gente que me reunía antes. Yo me empecé a sentir muy bien en mi trabajo, ¿verdad? Porque empecé a realizar trabajos de mantenimiento en ciertos lugares, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía un talento, ¿verdad? Que tenía un talento para crear cosas, ¿verdad? Me gusta la soldadura, me gusta pintar, me gusta hacer cosas creativas, ¿verdad? Y empecé a desarrollarme en eso, ¿verdad? Cuando Harold cumplió con todo el proceso de rehabilitación, comenzó a aprovechar las habilidades que había aprendido, pero nunca se olvidó de las noches de frío y hambre en que vivían muchas otras personas. Me empecé a unir a este equipo, ¿verdad? Los Ángeles de la Noche, ¿verdad? Empecé a trabajar con ellos, ayudando a otras personas. Si nosotros llegamos nuevamente donde otra persona que también lo necesita, puede hacer que haya otra persona que sea igual o mejor que yo y pueda también cumplir sus sueños y sus metas, ¿verdad? Y esto lo hace sentirse a uno muy bien, lo hace sentir feliz. Con el tiempo recuperó la confianza de su madre y también fue capaz de perdonar.
Mi papá pasó por momentos difíciles, incluso hasta estuvo un tiempo en la cárcel. Cuando él salió de ahí, él empezó a cambiar su vida y ese fue uno de los sueños que Dios ya me había concedido desde antes, ¿verdad? Porque hoy por hoy él es una persona que no volvió a hacer lo que él hacía antes. Satisfecho y agradecido por Dios, y él me sacó de las drogas y esto de la vida perdida que tenía. Ya me dio nueva vida y todo. Sin Dios no somos nada. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y yo creo que eso es lo más importante en esta vida. Afortunadamente, Harold pudo encontrar a tiempo la libertad de aquella adicción que lo había convertido en un miserable. Lamentablemente, otros mueren antes de descubrir que hay una respuesta y una nueva vida disponible para ellos. Si te encuentras atrapado en un estilo de vida que te está destruyendo, llámanos ahora mismo, por favor. Queremos ayudarte. Después del negocio, pues supuestamente nos íbamos a celebrar, hacíamos fiestas y consumo de licor en exageración. Todavía no se me nota. Enseguida salgo para la clínica. Ya tomé mi decisión. Todo va a salir muy bien. Tú sabes cómo saldré yo. Yo no saldré bien. A ti no te negaron la oportunidad de vivir. Dios mío, casi la mato. Hubiese sido terrible, hubiese sido terrible. En nosotros está la posibilidad de cambiar de dirección. Luis y Alba Iral de Colombia se casaron siendo muy jóvenes. Alba en contra de la voluntad de sus padres y Luis arrastrando una terrible adicción que haría del hogar de la joven pareja un verdadero infierno. Aquí para ustedes su historia. Si yo no tomaba alcohol, mi día no se normalizaba, mi trabajo no era normal. Aquella terrible adicción que dominaba la vida de Luis Iral se inició cuando tan solo tenía 14 años. Pues estaba estudiando yo en el instituto y conocí unos compañeros que tomaban licor y pues yo lo hacía primeramente escondido porque mi padre era muy drástico y ahí comenzó mi vida con el alcohol. 3 tiempo más tarde dejé el estudio. A sus 16 años, Luis conocería a unos amigos con los cuales se iniciaría en un lucrativo negocio, el de reducidor. Un reducidor es la persona que vende lo robado, que trabaja con artículos que han sido robados y los vende a un mejor precio de su costo. Después del negocio, pues supuestamente nos íbamos a celebrar, hacíamos fiestas y consumo de licor en exageración. Consumido en el alcohol estaba Luis, cuando conoció a la que se convertiría en su esposa. Tuvimos de noviazgo 4 años, en el cual ella no conocía mi vida totalmente. Normalmente pues yo a veces iba y le hacía visita, iba a veces con licor, no iba muy embriagado. Pero como yo estaba tan enamorada, yo no sabía yo qué estaba haciendo, ni lo veía a él. Yo inclusive cuando lo veía borracho, yo lo veía más bonito para mí, porque el amor es ciego. Pero había alguien que sí veía con claridad la situación de Luis, la madre de Alba. Mi mamá un día dijo, no más ese muchacho aquí. Yo no quiero que él venga más y si él viene más le voy a tirar agua caliente. Entonces yo me lo imaginaba con agua caliente y yo le dije a él, es mejor que no vuelva a mi casa porque no te van a dejar ya, porque bebes demasiado y ya es bobada. No me querían en la casa de ella precisamente por la cuestión del alcoholismo. Entonces nosotros optamos y nos casamos al escondido. Entonces ella se fue a su casa y yo me fui a la mía. Al tomar esa decisión, ninguno de los dos se imaginó que ese sería el comienzo de lo que se convertiría en una pesadilla. Tomamos un apartamento y mi vida siguió en el alcohol, siendo irresponsable, faltando en el hogar con todo. La agredía
de palabra, la agredía físicamente. En una ocasión llegué hasta golpearla, hasta sacarle sangre. Fue tal la violencia mía que la volví nada porque llegué una noche muy borracho. Aún así, Alba no desistió y pronto quedó embarazada de su primera hija, quien también se convertiría en una víctima más de la adicción de Luis. Y yo pues feliz con mi primer niña, saber que era la primera hija mía y la hija del hombre, de mi esposo, que yo lo amaba tanto. Entonces él bebía demasiado y él no amanecía muchas veces en la casa, pero ese día yo no le quise reclamar, porque yo recuerdo que en esos días iba a ser Navidad. Entonces yo era como tan ingenua, yo estaba con esa felicidad de yo darle un regalo a mi niña. Entonces tenía que esperar de él porque yo no trabajaba. Entonces cuando él llega, yo le digo, yo no le reclamé, pero no tenía yo ya leche para la niña. Entonces yo le dije, mira, yo necesito leche para la niña y no me pida nada que yo no tengo nada. Entonces yo me metí al baño a bañarme para irme a trabajar y ella pues tomó mi billetera y se dio cuenta que yo tenía un dinero ahí. Mijo, usted acá tiene 10 pesos. Y yo le digo, mira, aquí tienes 10 pesos. Yo pensé que se le había olvidado. Y usted no tiene por qué cogerme nada. Y este hombre sale y me pega en mis ojos. Yo no veía sino luces. La historia de Luis y Alba Iral es una historia real que nos muestra claramente lo que es la realidad de miles de parejas en el día de hoy y la realidad también de miles de mujeres que se convierten en víctimas sufrientes de hombres que solo viven para satisfacer sus apetitos carnales y sus vicios. Después de una breve pausa veremos hasta dónde llega el calvario de esta mujer. Ya regresamos. Aparentemente pues yo no sentía nada, pero si yo no tomaba alcohol, mi día no se normalizaba, mi trabajo no era normal. Vida Dura ha ayudado a miles a encontrar una nueva vida y a dejar de ser parte del problema para convertirse en la solución. Posiblemente tú has sido impactado por el programa o conoces a alguien a quien Vida Dura pudiese ayudar. Es por eso que te invito a formar parte de nuestro equipo de ayuda y a colaborar para que el programa se siga produciendo. Escribe a vidaduratv@cbn.org y te diré cómo puedes ayudar. Me imagino que Alba se sentía al igual como se sienten miles de mujeres atrapadas en este tipo de relaciones. Impotente, incapaz de hacer algo para ayudarse a sí misma, incapaz de escapar de aquel infierno. Veamos a continuación hasta dónde llegan los abusos de Luis y qué tanto más soporta Alba. Aquí para ustedes. Y me pega en mis ojos, yo no veía sino luces, yo no vi más sino luces. Mis ojos se pusieron así. Las paredes eran llenas de sangre. Yo tuve que poner en las cortinas cobijas para que nadie, porque yo no volvía a salir. En medio de aquella terrible crisis, Alba no encontraba la fuerza necesaria para dejar a su esposo, mientras que Luis se aferraba más y más al alcohol. Él todos los días bebía. Yo recuerdo que un día él llegó todo borracho, entonces cuando eso estaba yo con la segunda bebé. Entonces cuando él entra, yo me asusté, ¿qué te pasó? Y me dice, no me vas a cerrar la puerta que le voy a ir a ellos y que yo no sé qué. Y entonces imagínense, yo en embarazo y yo, ¿qué pasó? No te vas a ir. Y yo no lo quería salir, me te quitan de ahí que yo voy a salir y que no sé qué. Entonces cuando, él se quedó dormido. ¿Para qué? Él no se fue. Aparentemente pues yo no sentía nada, pero si yo no tomaba alcohol, mi día no se normalizaba, mi trabajo no era normal. Sin embargo, un rayo de esperanza estaría por brillar en la vida de Alba. Entonces un día yo estaba cosiendo en mi casa y me dio por prender el televisor. En el momento en que yo prendo el televisor, yo veo un testimonio de una persona, era una mujer, y ese testimonio me habló a mí. Era como si esa persona supiera mi vida.
Entonces pusieron ahí que de pronto si había alguien que tuviera un problema similar, que hiciera una oración. Y yo la hice. Pero más que todo no me puse mucho cuidado en la oración, sino en el número del teléfono de mi país. Y yo inmediatamente al otro día, yo llamo por teléfono y me doy cuenta que es una iglesia. Me dijeron que fuera. Entonces yo fui. En aquella iglesia, Alba recibiría a alguien que le daría un nuevo sentido a su vida. Pues dijeron ahí que si alguna persona quería entregar su alma al Señor, que solamente era que reconociéramos que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y que si nosotros lo reconocíamos y lo confesábamos con nuestra boca, que nosotros íbamos a ser salvos. Entonces yo lo hice, yo hice esa oración y yo sé que a partir de ese día mi vida empezó a cambiar porque aunque él estaba borracho todavía, yo ya no estaba como tan triste, yo me sentía otra persona muy diferente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Desde ese día, Alba comenzó a orar para que su esposo también pudiera experimentar un cambio en su vida. Y la oración que yo le decía al Señor era: Padre Celestial, tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, y Carlos es mi esposo, él es mi casa. Yo te lo reclamo para Cristo. Esa era la oración que yo hacía, yo no hacía más oración. Y esto yo lo hice durante 5 años. Y bueno, Dios empezó a trabajar en mi vida. Mi esposa oró por mí muchos años y yo ya comencé a decirle a mi esposa que yo quería dejar el licor, pero que yo no podía, que me era difícil, que me diera más tiempo. Además de orar, Alba también invitaba a Luis a la iglesia, pero aunque él asistía algunas veces, su vida no sería transformada hasta que... Una vez tomé la decisión de decirle: Dios, yo voy a empezar, tú me tienes que ayudar, y cada que asistía a un lugar con mis compañeros donde no había sino licor, pues le pedía la fortaleza a Dios de que que me ayudara. Comencé a confesar que a Dios no le agradan los borrachos y Dios quitó de mí el alcohol y mi vida comenzó a cambiar. Dejé totalmente el alcohol. Hoy en día no me hace falta para nada. Estoy viviendo una vida normal con mi esposa, una mejor relación con mis hijos, con mis hijas, con ella, en mi lugar de trabajo. Tengo una mejor relación. Me desempeño mejor en mi oficio porque trabajo cuerdo, no tengo esa adicción. En todo el sentido de la palabra, él es un esposo nuevo, él es un padre nuevo, él es un compañero, él es en este momento un cambio 100%. Luis y Alba disfrutan hoy de un matrimonio donde ya no hay golpes, sino amor, y donde reina la paz que solo Dios puede dar. No tengo palabras con que expresar ese agradecimiento, porque mi vida ha cambiado enormemente. Hoy en día estoy trabajando en su obra. Agradezco por mi vida, porque ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo creo que es difícil encontrar algún elemento que haya destruido más hogares que el alcohol. El alcohol ha llevado a miles de parejas al divorcio, a la separación. Afortunadamente, Luis y Alba Iral pudieron encontrar una respuesta a sus problemas antes de que fuese demasiado tarde. Posiblemente, querido amigo, estás trayendo dolor a tu hogar, a tu esposa o a tus hijos porque estás consumiendo tu vida en el alcohol. Estás haciendo de tu hogar un lugar inhóspito para vivir, como dicen algunos, un verdadero infierno como consecuencia de esa adicción al alcohol o a las drogas. O quién sabe adicción a qué. Por favor, haz un alto.
Reflexiona. Tus hijos son un tesoro de valor incalculable y ellos ven tu ejemplo. Tu esposa de seguro no merece ese trato. Reflexiona de nuevo, te pido, haz un alto. Hay una nueva vida para ti, hay una vida mejor, libre de esa adicción. Una vida diferente, una vida donde hay amor, donde hay paz, donde hay comunicación. Posiblemente eso es lo que tú en el fondo deseas. Tengo buenas noticias. Cristo, el Hijo de Dios, tiene esa nueva vida para ti porque te ama. A pesar de las condiciones en las cuales te encuentras, Él te ama. ¿Le darías a Él tu vida? Cierra tus ojos entonces y ora conmigo. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito profundamente. Te abro mi corazón y te pido por favor que entres en él. Dame el poder, Señor, para abandonar esta horrible adicción que me destruye a mí y a mi familia. Me entrego a ti en este momento. Amén. Si usted oró, déjeme decirle, Cristo Jesús escuchó esa oración que usted acaba de hacer conmigo. Usted lo invitó y Él entró. Considérese ahora un hijo de Dios, una hija de Dios. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y léala diariamente con su esposa y con sus hijos. Y asista también a un lugar o a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Mire, hay un número de teléfono allí en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean hablar con usted. Ahora usted puede ver Vida Dura en la internet. Con solo visitar vidaduratv.com podrá ver programas completos, leer testimonios impactantes. Visite vidaduratv.com. De seguro le va a encantar. Cuando hacemos Vida Dura, lo hacemos pensando en ti, querido amigo, en ti, querida amiga, deseando que estas historias traigan motivación y aliento a seguir adelante, luchando con la frente en alto. Recuerden, la vida a veces es dura para todos, pero hay esperanza. Les invito a visitar nuestro sitio en la internet www.vidaduratv.com. Esto ha sido todo por hoy. Hasta nuestro próximo programa.